En el siguiente video voy a explicar el proyecto final del curso de electrónica. Como primer punto, pues tenemos acá la alimentación de la red de corriente alterna, en este caso 110 o 120 voltios. Tenemos como primera etapa de la fuente un transformador de tipo reductor. ¿Qué significa esto? Cuando utilizamos un transformador de tipo reductor, quiere decir de que en el embobinado primario recibe una cantidad grande o bastantes voltios de corriente alterna, en este caso 110 voltios, y en el otro lado pues tiene 12 voltios siempre de corriente alterna. Como segundo punto, como segunda etapa, yo tengo un puente rectificador, el cual está conformado por 4 pines. Primer pin de corriente alterna, segundo pin de corriente alterna, tercer pin la parte positiva y cuarto pin la parte negativa. El puente rectificador es el encargado de convertir por medio de diodos rectificadores la corriente alterna a corriente positiva. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nos basamos en el plano cartesiano, el puente rectificador solamente deja ya fluir la parte positiva de la corriente, más no la negativa. Esto hace énfasis en que el voltaje ya solo está actuando en el lado positivo del plano cartesiano. Luego tenemos la etapa de filtro. Acá yo utilicé un capacitor electrolítico con las siguientes características: 1000 microfaradios y de 35 voltios. Entonces este va a ser el encargado de eliminar los ruidos y elevar el voltaje para que podamos utilizar de manera más eficaz los reguladores. Cuarta etapa, yo tengo la etapa de regulación. Acá pues yo utilicé 3 circuitos integrados o 3 reguladores. En este caso, pues bueno, yo tengo el primero, que es un 7805, un 7809 y un LM317. El 7805 y 7809 tienen la misma estructura, solamente de que cambian en su etapa de salida. Uno genera 5 voltios o similar a 5 voltios y el otro genera 9 voltios o similar a 9 voltios. El voltaje de entrada pues puede oscilar desde los 1.5 hasta los 30 voltios. Lo recomendable es trabajar por debajo de los 30 voltios para no dañar el circuito integrado. El orden de pines sería: el pin 1 es la entrada, el pin 2 es el negativo o el GND y el pin 3 es la salida. Esto es para ambos, 7805 y 7809. Luego yo tengo un regulador de tipo variable, siempre hablando de corriente directa. En este caso el LM317 es el encargado de regular de 1.23, que es la configuración que yo tengo acá, hasta el máximo de voltios que sale de la etapa de filtro, que en este caso serían de 16 a 17 voltios. El orden de pines del LM317, en el primer pin pues yo conecto un potenciómetro. Recomiendo utilizar un potenciómetro de 5K, que es lo que yo tengo acá, para obtener un poquito más de sensibilidad a la hora de buscar un voltaje exacto o un voltaje específico. El segundo pin es la salida. Este lo tengo conectado yo a otra parte del circuito que voy a explicar más adelante. Y el tercero es el pin de entrada. Acá pues nos podemos dar cuenta que los 3 reguladores están conectados a la parte positiva que sale del capacitor, que sale de la etapa de filtro. Como último punto yo quise agregar 2 fases más. Una etapa de selección, que yo tengo un selector de 5 posiciones ahí, del cual estoy utilizando únicamente 3, y una etapa de visualización. ¿Cómo actúa o cómo funciona la etapa de selección de voltajes? Esto es mecánico, es un interruptor mecánico que tiene
por decirlo así, tres polaridades distintas, las cuales cuando yo muevo esta perilla tiran un punto común que viaja hasta la alimentación de señal de la pantalla. Esta pantalla pues tiene un regulador por aparte para poderse alimentar. Eso permite que la pantalla siempre esté encendida. Ahora vamos a ver el funcionamiento. Procedo a encender el circuito y acá estoy situado o tengo mi selector en el voltaje variable. En este caso pues yo voy a venir acá y empezar a regular. Estoy moviendo el potenciómetro de 5K hasta buscar pues el voltaje necesario que requiere el circuito que yo vaya a conectar acá. Lo voy a poner al máximo y tengo un total de 17.2 voltios. Si yo muevo la perilla o muevo el selector, tengo la salida de 9 voltios y si yo lo muevo uno más, tengo la salida de 5 voltios. Voy a proceder a explicar el generador de pulsos. Estoy utilizando un circuito integrado llamado NE555 o LM555. Este es un circuito integrado que pues tiene muchas aplicaciones. En este caso vamos a utilizarlo para generar una onda cuadrada. Una onda cuadrada pues tiene varias características, en este caso la frecuencia, el ancho de banda, etcétera, ¿verdad? Para resumir el funcionamiento de esto va a generar una onda cuadrada en la cual va a mantener encendido un LED y lo va a mantener apagado por el mismo lapso de tiempo. Quiere decir de que va a tardar lo mismo encendido y va a tardar lo mismo apagado. Luego de esto pues yo tengo para regular la frecuencia un potenciómetro de 5K conectado a los pines del generador de pulsos. Este generador de pulsos cuenta con dos capacitores. En este caso tengo un capacitor electrolítico que es el encargado de cargar y descargarse. En otras palabras, este es el que me va a marcar los tiempos en los cuales va a funcionar el circuito integrado. Luego tengo un capacitor cerámico, más conocido como capacitor cerámico 103. Este es el encargado de filtrar únicamente las señales. Los pines más importantes que podemos encontrar acá, pues ya mencionamos dos, los de los capacitores, el 3 que es la salida y las alimentaciones positivas y negativas, que obviamente sin eso no va a funcionar el circuito. Así como se pueden dar cuenta, pues acá yo ya tengo funcionando el circuito, el cual acá yo lo tengo conectado a la señal de 9 voltios. Este circuito integrado puede funcionar desde los 3.3 voltios hasta los 12. Vuelvo a repetir, la recomendación es no llegarlo al límite. Yo lo estoy trabajando en un voltaje intermedio o en uno de los más comunes, que es 9 voltios, pero también si hubiera querido utilizar la salida de 5 voltios, también lo pude haber conectado y hubiera funcionado de la misma manera. Ahora bien, ¿por qué no utilicé la salida de 5 voltios? Como les explicaba anteriormente, yo tengo un visualizador y esto necesita estar conectado a positivo y negativo para poder estar siempre encendido. Entonces sería sobrecargar mucho un solo regulador para ambos circuitos. Por eso fue que yo utilicé la salida de 9 voltios para el generador de funciones. Vamos a explicar la última parte del circuito, que es la conversión de DC a AC, o en este caso pues como voy a yo activar el foco acá, utilicé este módulo por comodidad de pines, pero obviamente actúa igual que un relé. Está compuesto por 5 pines. Tengo los pines de alimentación, positivo, negativo, y la señal. Esta señal es la que está conectada a la salida del 555.
o sea al pin 3, donde está conectado también el LED. Luego yo tengo acá lo que es un común o el voltaje que voy a querer activar. Estos relés pueden funcionar en corriente directa y corriente alterna. En este caso yo estoy activando con corriente directa una señal de corriente alterna. Tienen límites. En este caso pues va a soportar desde los 5 voltios hasta los 24 voltios en corriente directa para poder activarse, y en su fase de salida, por decirlo así, aguanta hasta 250 voltios de corriente alterna. Bueno, si nos situamos en este lado, yo tengo un común que va al L1 o a una parte de la corriente alterna, y el otro va al foco. El foco está conectado en serie. ¿Qué quiere decir esto? El pin del contacto normalmente abierto está conectado al foco, y el otro extremo del foco es el que cierra el circuito y viaja a la otra terminal de la corriente alterna. A continuación voy a poner a funcionar el circuito. Y acá puedo modular la velocidad o la frecuencia. Y ahí tenemos el funcionamiento final, con la fuente funcionando y con el generador de onda cuadrada funcionando de igual manera. Ahora bien, podemos darnos cuenta de que yo puedo utilizar la salida de 5 voltios, la salida variable y la salida de 9 para diferentes circuitos. Esta es una fuente con 3 voltajes. Ya para finalizar, voltaje de 5 voltios, voltaje variable de 1.23 a 17 voltios y 9 voltios de salida. Esos serían los tres, y el generador de funciones, el cual va a ser el encargado de encender y apagar un foco por medio de ondas cuadradas. Eso sería todo. Mi nombre es Josué Isaac Rustrián Salazar y esta es la presentación del proyecto final de electrónica. Gracias por su atención.